Lo que no vamos a dejar así es justamente seguir nutriéndonos de fuentes de conocimiento, de experiencias y, por supuesto, ha llegado el turno de presentar a nuestro primer ponente en la tarde de hoy. Así es, y se trata, bueno, de un venezolano que ya tiene casi 11 años fuera, que consiguió un lugar dentro del periodismo sudamericano y que además nos ha regalado emociones increíbles siguiendo a las juveniles de la Vinotinto. Creo que todos saben de quién les estoy hablando solo con esta descripción. Se trata de Federico Rojas. Federico, ¿ya estás Aquí acá? estoy, aquí estoy, no me fui, aquí estoy. Muy bien. Gracias, Coquito, gracias, Marquetina, Bienvenido, Hernán, Federico. por esa bienvenida, por ese saludo y, bueno, mis gracias principales son para todos ustedes que han hecho un esfuerzo tremendo, es admirable. Yo estoy realmente conmovido sobremanera por verlos acá. Hay gente de Cojedes, hay gente del Amazonas que ha hecho el esfuerzo por viajar. Creo que Luis, que está por ahí, le dijo a su madre, atravesemos el país entero para ir a la Católica, para ver este seminario que seguramente va a ser muy provechoso. Y así lo está haciendo, no solamente para ustedes, entiendo, sino para nosotros también. Hablo de mis colegas, los que he conocido, a Fernando, a Juan Pablo, por supuesto, Milena y Carlito, que los conozco de hace rato, a Diego, que vamos a escuchar dentro de un rato, que es un personaje y que tiene un bagaje notable. Por supuesto, a Carlos Domínguez, el mejor narrador del país. Un aplauso para Carlito, por supuesto, que ayer me mencionó y yo me quedé, oye, no me tires ahí tan arriba, porque bueno, yo simplemente me considero un periodista que hago, primero, un deportista frustrado, una de las razones principales por las que me dediqué a esto, y estoy emocionado sobremanera por eso, por la presencia, por la convocatoria, porque estoy en mi tierrita y nada emociona más que volver al país de uno y encontrarse con la gente, el calor y la energía que tenemos los venezolanos tan bondadoso, por estar en mi alma mater. Aquí me recibí yo, aquí me gradué yo en la Católica, donde aprendí demasiado. Les diría que, bueno, hay un concepto, una frase que siempre sostengo, y es que la academia te da lo que no te da la calle y la calle te da lo que no te da la academia. ¿Y a qué voy con esto? A que en el último tiempo, y quiero además citar el hecho, creo que ayer Hernán fue el que mencionó los seminarios que se hacían en la Universidad Simón Bolívar, organizados por Daniel Chapela y Edgardo Bronner, hace 20 años, recuerdo haberlo hecho en años consecutivos, y fue la última vez que se hicieron este tipo de eventos aquí en el país, que te abren una ventana a descubrir tu vocación, a saber si realmente estás eligiendo el camino correcto, si estás por la senda de vida acorde a lo que te gusta hacer. Algunos de mis compañeros hablaron de eso, de lo que representa hacer lo que te gusta. Creo que fue Fernando más temprano hoy, de no renunciar y seguir los sueños que uno tiene, sobre todo en mi caso se los digo como deportista frustrado. Pero además de agradecerles a ustedes, le quiero agradecer a la Federación Venezolana de Fútbol, a Jorge Jiménez, a Diego Cristaldo, a José Antonio Quintero, que han hecho un esfuerzo enorme para llevar a cabo esto. Se habló durante semanas para llevarlo a cabo y la realización es nuestra realización. El hecho de venir para acá y hacer ese esfuerzo de salir de nuestras tareas diarias profesionales para estar aquí y compartir con ustedes. No enseñarle, yo no me considero alguien que está en posición de enseñarle a alguien, sino de compartir desde lo experimental, y yo les voy a hablar desde un documento muy personal que tengo que llamo Periodismo Uno contra Uno, porque a fin de cuentas considero que el desafío es de nosotros con nosotros mismos. Nosotros competimos es con nosotros, no con el colega, no con el que ejerce de periodista sin serlo, sino con nosotros mismos de cumplir cuando se trata del carácter informativo, y lo decía Milena hace un rato, ser objetivos cuando se trata de la materia de opinión, que es la que vamos a tocar a continuación, está abierta a la subjetividad. Y a continuación, bueno, los lineamientos básicos y esenciales del formato, rol y funciones en programas de opinión. Les confieso que cuando hablaba con los chicos, siento que me estoy olvidando de algo, y es darle las gracias a la profesora, la licenciada Carlota Fuenmayor. Un aplauso para la profe. Me consta que tiene años defendiendo la cátedra de periodismo deportivo para que nunca salga del pensum en una universidad, como deberían emularlo en otras casas de estudio, porque escasea, como les digo, este tipo de espacios no sobran. Entonces, cuando hablábamos de qué tema para abordar toda la temática, Milena, bueno, como siempre, fue con la plancha adelante, ¡plac! Y comprometió que la verdad es una idea, es una iniciativa
comprometedora, pero también productiva y constructiva, que es la de generar también la charla de fotografía y, bueno, proyectar también a mucha gente que hace fotoperiodismo. Pero bueno, definir la temática, la verdad le buscamos la vuelta como para abordar todo y creo que caemos en la ambigüedad y la misma subjetividad de lo que representa la opinión. Vamos a abrir la primera lámina. Yo me traje aquí algunas referencias porque, como dice Carlitos, vinimos muy bullet, ¿no? Muy puntual para que nos diera pie. Quiero iniciar con la naturaleza de la opinión y lo que significa la libertad de pensamiento y de expresión, que es la que nos guía y nos mueve en principio, porque nosotros como periodistas somos curiosos por naturaleza. Estamos haciéndonos preguntas continuamente. Ejemplo, convocatoria de la selección Vinotinto. Y siempre la primera pregunta que nos hacemos, ¿quién está que no estaba en la anterior y quién no está que sí estuvo en la anterior? Y la siguiente pregunta es, ¿por qué no estará? Y empezamos con esas interrogantes en la cabeza, pasa por la libertad de pensamiento y después nuestra expresión interna de analizar ese tipo de situaciones. Pongamos el ejemplo. Pekerman no convocó a Rómulo Otero, no quiero caer en ningún tipo de polémica al respecto, quiero aclararlo, pero entonces nos empezamos a cuestionar, ¿qué será que el jugador no está teniendo un buen presente? Otra de las preguntas, ¿qué será que no está teniendo regularidad? ¿O será que Pekerman quiere otro perfil de jugador? ¿O será que simplemente tiene demasiados jugadores en la posición de Rómulo Otero o para el rol que cumple Rómulo Otero? Entonces, todo inicia acá adentro, en uno de los músculos, junto con este, más importantes que tenemos en nuestro cuerpo. Y desde esa introspección, desde esos cuestionamientos continuos, empieza lo que es la opinión. Para mí ahí nace la opinión, cuando empezamos a hacernos todas esas preguntas. La libertad de pensamiento y de expresión es lo que nos guía, lo que nos mueve y es el punto de partida hacia la opinión. ¿Qué es la opinión? Varios tendrán conceptos acerca de este término. Es el valor, es el juicio que tenemos respecto de algo o de alguien. En este caso, sobre todo en el aspecto deportivo, siempre estamos hablando de nombres propios, de un jugador, de un entrenador, de un directivo y de cualquier personalidad involucrada al universo del deporte. Saltando de allí, yo les decía lo del documento que tengo que se llama Periodismo Uno contra Uno, son conceptos básicos para tratar de aprovechar bien y hacer un tiempo de calidad. En la mayoría de los programas que he participado desde que llegué a Argentina, incluso antes de irme de acá, porque tuve la oportunidad de desarrollar algunos proyectos originales en los que la opinión era libre, como por naturaleza lo es, pero estando en Argentina he participado de diversos programas en donde la opinión es el pan nuestro de cada día. O sea, estamos continuamente opinando respecto de temas y por ende la subjetividad y por ende la amplitud de campo que existe. ¿A qué voy? Para mí, a juicio muy personal, el fútbol no es una ciencia nuclear, no es una ciencia exacta, no es un deporte lineal, ¿no? Muchas veces en el fútbol 2 más 2 no da 4. Les pongo un ejemplo, juega Brasil y Bolivia y Brasil patea 1000 veces al arco, no la mete, Bolivia, penal a Marcelo Moreno Martín, gol de Bolivia, gana Bolivia. A eso voy, a que no está escrito y siempre, o mejor dicho, no deberíamos perder la capacidad de impresión a partir de lo que nos da el fútbol como materia, como fuente principal que estamos hablando en este caso. Entonces, a partir de esto de que el fútbol no es una ciencia nuclear ni exacta, voy, sin llegar a la profundidad de criticar a todos aquellos que analizan a profundidad el fútbol y les gusta darle vuelta a lo teórico, a mí me gustaba ese perfil de análisis, tengo colegas profesionales con los que he trabajado, con los que trabajo hoy en día, que se meten para lo hondo, pero porque saben de la temática del fútbol para ir conceptualmente más a fondo. Pero para mí es más sencillo, para mí es más fácil explicar lo que es el juego. El fútbol no es esa teoría infinita para que a fin de cuentas el que mete más goles gana. Entonces, si eso lo unimos
a lo que se define como opinión, tenemos un campo muy amplio para desarrollar acerca de lo que sucede dentro de un campo de juego como fuera del mismo, porque nosotros analizamos lo que pasa dentro del campo de juego como lo de afuera, lo que les decía, de una convocatoria o de algo extradeportivo que tiene que ver con un atleta, con un entrenador. Tenemos una amplitud de campo para analizar y por ende la opinión es demasiado amplia, es casi que infinita, no vamos a decir que infinita, pero porque en la mayoría de los casos los temas se gastan, de eso vamos a hablar un poco más adelante. En cuanto a la fuente, la opinión resulta flexible, abierta, libre, cada quien es libre de opinar en función de lo que es la libertad de pensamiento y se le ocurre, pero por supuesto la entidad o la opinión gana entidad cuando es argumentada, ¿no? Hay quienes son más del palo de los números, hay quienes son más analíticos y profundizan en teorías o esquemas o tecnicismos de la misma disciplina. Y no me quiero olvidar lo que representa el compromiso con la profesión, porque yo hablo desde lo experimental, como les decía, y desde los colegas con los que trabajé y con los que trabajo, pero también hablo naturalmente y sobre todo estando en mi alma mater, desde el punto de vista del licenciado en Comunicación Social, mención periodismo. Sé que aquí hay varios estudiantes de pregrado que siempre les digo cuando tenemos algún tipo de charla, que desde que están como estudiantes de pregrado, y me acuerdo que cuando me tocaba inscribirme en un semestre acá, veía inscripción como estudiante de pregrado. Y decía, yo no como pregrado, yo ya me considero un periodista. Y o sea, empieza uno, siento yo, por la fuente deportiva, que cuando empecé la carrera, inmediatamente me involucré de alguna u otra manera con los medios de comunicación. Bien de abajo, como asistente, como pasante, como productor. Carlitos me conoció como productor en su momento. Y el compromiso con la profesión pasa por esto, de que cuando opinamos tengamos el rigor periodístico al momento de argumentar. No hacerlo livianamente. Un poco más adelante vamos a hablar respecto de esto, que es el desarrollo de la argumentación y lo que es tomar posición respecto de un determinado tema. Pasamos, por favor, de lámina. Debatir. Aquí entramos en lo que es la confrontación de ideas. Esa imagen la deben haber visto muchas veces, porque sé que Fútbol Total sigue siendo un programa muy visto en Venezuela, me lo han dicho aquí en los pasillos y todavía sigue siendo un programa muy visto, independientemente de que pueda haber cambiado de formato no, pero como decía Milena en su presentación, continua reinvención. En Fútbol Total tenemos un concepto más allá de la espontaneidad porque no usamos libreto, depende mucho de los personajes y el rol que juega cada uno en el programa. Eso, o sea, reinvención continua con el cambio de los tiempos, con el cambio del juego, porque el juego no es igual que hace 10 o 15 o 20 años, y eso nos obliga naturalmente a andar capacitándonos, a andar, en mi caso personal, leyendo mucho, visualizando mucho, ya de eso hablaremos más adelante, pero aprendiendo sobre todo de los protagonistas. No hay como una charla como un entrenador, me lo dirá Carlos, me lo dirá Carlitos, Carlos, me lo dirá Diego, me lo dirá Fernando, me lo dirá Gerald, Milena, Natalia y el propio Juan Pablo, que cuando uno tiene una charla con un entrenador, el nivel de aprendizaje, uno siente que se levanta de esa charla y dice, oye, algo te queda, algo te queda. Pero vuelvo al eje, a la línea, que tiene que ver con la confrontación de ideas, que no es más que un cruce de posiciones tomadas por un individuo por la posición tomada por otro individuo. Esa es la naturaleza de este programa, que es un show. Hay gente que lo confunde, que cree que uno va a Fútbol Total a ganarse un Pulitzer por un titular, pero ese no es el concepto del programa. El programa es un show abierto a un público muy amplio, abierto para que lo vea el señor de la casa, la señora de la casa, que lo ve desde su ángulo, el pequeño de la casa o la pequeña de la casa que también le encuentra el entretenimiento, porque a fin de cuentas la televisión es entretenimiento, estamos hablando específicamente de programas de opinión en televisión y la televisión es entretenimiento, como lo entiende, ayer lo mencionaba Carlos Domínguez, Pablo Giral. Que la televisión es entretenimiento, más allá de que no deberíamos perder el rigor
periodístico que siempre lo tomamos acorde al formato de Fútbol Total. Hay momentos en los que el programa es más futbolero, hay momentos en donde necesitamos distender un poco porque los ánimos se caldean en medio de la discusión. De eso vamos a estar ahondando un poco más adelante. Pero bueno, la confrontación de ideas empieza, es el punto de partida del debatir, porque cada uno tiene una lectura particular de cómo vio el partido, de cómo vio una situación de juego, porque además de la naturaleza de Fútbol Total, como se los decía, es un programa que lleva lo que es un grupo de amigos viendo el partido de fútbol en su casa, informalmente, que es mentira que todos están de acuerdo cuando ven un partido. A uno le parece, es penal, al otro le parece, no fue penal. No, pero tiene que ir al VAR. No, pero no tiene que ir al VAR, pero si se equivocó, mira, del otro ángulo. Pero ¿por qué no lo llama el VAR? Así es realmente una discusión futbolera cuando tú estás con tus panas, cuando tú estás con tus amigos. Y eso es lo que quiere transmitir normalmente Fútbol Total con su apertura al debate, con la opinión de por medio y el cruce y la confrontación de ideas entre las posturas que tiene cada uno, las formas de ver el juego de cada uno. También vamos a adentrarnos en eso a continuación. ¿Qué necesito para debatir, para entrar en esa confrontación de ideas? Bueno, primero estar informado, ¿no? Al estar informado, sí, me refiero a haberte documentado, haber leído, haber visto el partido. Ya estás dateado, ya lo viste, no te lo contaron. Hoy en día me parece que hay una situación conflictiva, sobre todo uno desde el punto de vista de periodista, y me ha pasado de escuchar colegas que dicen, no vi el partido, pero métete ahí en la cuenta de Twitter de no sé quién, que él tiene un hilo y él te dice, y ahí dice qué pasó en el partido. Pero esa es la visión de otra persona, no es tu visión, de cómo tú viste el partido, que seguramente es muy distinta de cómo la vio esa persona que pone en el libro, no, una jugada que fue penal y afirmando. Y entonces, si empiezas por ahí, ya empezaste mal, porque vas a entrar al programa a ciegas prácticamente, acorde a la opinión de otro que tiene otra manera de ver el juego, de conceptuar lo que es para él el fútbol o lo que pasó en una determinada situación de juego. Entonces, estar informado nos lleva a formar la opinión. Al estar informado, bueno, sacas tu conclusión respecto de una situación, del resultado, de lo que pasó en el partido en líneas generales, de la dinámica del partido más allá del resultado. Eso es lo principal. Después, en cuanto a la predisposición, necesitas respetar las diversidades porque sabes que te vas a encontrar con eso, con distintos tipos de pensamiento. Hay gente que se formó de otra manera, hay gente que vio otro tipo de fútbol, que no está acostumbrado a ver un sistema de juego o una estrategia o cualquier variable que esté vinculada con la dinámica de un partido de fútbol. Entonces hay que respetar las diversidades porque si yo me siento ahí, yo sé que Juan tiene otro tipo de mirada de lo que es el fútbol y de cómo él formar su opinión y desarrollarla para un público que aparte es muy amplio a nivel regional. Tenemos que tener la terminología, no irte para lo hondo en cuanto al tecnicismo porque después se complica mucho, para que te entienda la gente. Yo aquí aprendí en la academia, aprendí en la universidad, que cuando uno habla, bien sea en radio, televisión o prensa escrita, te tiene que entender María, la que tuvo educación completa, universitaria, posgrado, magíster, y la señora Petra, que le enseñó a su mamá a leer y a escribir en su casa y de ahí más nunca entró a un aula. Entonces, hay que tener un lenguaje adecuado a eso, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero primero, ¿qué necesito para debatir, para entrar en esa confrontación de ideas? Esto, les repito, viene desde el punto de vista muy propio de lo vivido yo en lo personal, y aunque no quiero hablar de mí, de lo vivido por mí experimentalmente hablando y de lo que he aprendido y sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo de los colegas con los que trabajo y de mis colegas, como en este caso me ha sucedido, porque esto es un continuo feedback y así como ustedes de repente están agarrando datos de lo que yo y mis colegas le han dicho, yo en 48 horas he aprendido muchísimo de estos que están aquí en la primera fila. Cualquier frase, cualquier cosa te deja. Y eso que nos conocemos con varios de hace muchísimo tiempo. ID del equipo o ID, la identificación del equipo. Esto es muy sencillo. Cuando llega la planilla de quién va a estar en el programa, en este caso estamos hablando de Fútbol Total, pero hay otro tipo de programas
que no son shows, sino que son más futboleros en los que he participado o participo, que es más serio, también tenemos un poco nos damos libertades para echarnos broma, para chalequear. Pero con respecto a la ID del equipo, me refiero a que aquí está un profesional que no estudió comunicación social. No lo estoy diciendo de manera peyorativa, porque es un tipo muy preparado que sabe muchísimo del juego. Yo soy profesional de la comunicación, este señor aquí curtido en la cancha como futbolista profesional, el showman y gran profesional y tremendo relator como Pablo Giral, como lo dijo Carlos ayer, otro profesional de la comunicación, bueno, este no es mentira, y un gran profesional de la comunicación como Samuel Vargas, al que le tengo mucho cariño, es un tipazo y lo quiero mucho, pero bueno, o sea, volvamos al tema serio. En todo caso, cuando llega la planilla y te das cuenta quiénes van a estar, quién va a moderar el programa, quiénes van a ser los panelistas que van a estar a tu lado, lo primero que haces es eso. Uno sabe que el turco no estudió comunicación, entonces por ahí cuando te enfrascas en un debate con él, tienes que ir más al lado futbolero que a irte por terminología periodística y de análisis un poco más complejo con nuestro lenguaje periodístico, con eso que decía del rigor periodístico, con lo que sí ahí sí me puedo cruzar con Vargas, o en lo que a confrontación de ideas se refiere. Entonces, identificar quiénes son los panelistas que van a estar ese día, y eso te va a permitir tener un panorama más claro al momento de sentarte ahí, porque esto es televisión en vivo. Y ahí voy a lo que es el desafío, a lo que es estar al día, como les decía, y ya vamos a volver a hablar al respecto, estar al día para que no te sorprenda nada, porque aparte, como les decía, Fútbol Total no es un programa con libreto. O sea, hay una grilla, se sobreentiende que si el programa es un martes o un miércoles, hubo Champions, y hay que mirar los partidos, a cada quien le corresponde mirar su partido, verlo, retrocederlo, grabarlo, verlo de cualquier manera. De igual forma les digo, ver el partido, no ver el highlight ni un hilo de Twitter, ver el partido. Si quieres lo ves adelantándolo y con las facilidades que se te ofrecen, lo adelantas en un scroll o lo adelantas con el control, pero un highlight seguramente no te va a dar la profundidad que requieres para debatir con un tipo que tiene tanta experiencia como el turco, con la experiencia de Fulanillo o de Pablo. Bueno, a mí mi primer año me acuerdo, mi primera mesa eran 5 argentinos y yo. Yo decía, uy, un frío que tenía yo en el estudio, decía, ¿y por dónde me van a salir? Y obviamente eso, y creo que lo hablaron varios de mis compañeros, necesitaba el tema de la aclimatación, de entender la idiosincrasia del argentino, que ya uno por ahí los conoce de antes, pero el vivir el día a día en Buenos Aires y ver cómo se maneja el argentino, el humor es distinto al nuestro, tienes que aprender a entenderlo, y eso fue un desafío en principio, porque sobre todo tratándose de un show como Fútbol Total, uno se sienta allí y entonces empieza pim, pim, la confrontación de ideas, y yo digo, ¿pero me lo está diciendo en serio o es en broma? Porque aparte el argentino bromea serio, o sea, te tira una y se queda serio, entonces uno se queda como, ¿me lo dijo en serio? ¿No? ¿Cómo se la devuelvo? ¿Cómo se la devuelvo también con una broma o se la devuelvo serio? Entonces, identificar eso, a mí en lo particular, yo que soy tan reservado y me guardo eso para mi pequeño círculo privado, íntimo, se los comparto abiertamente, porque este es un lugar para eso, para que hagamos ese intercambio. Demoré un tiempo entendiendo la idiosincrasia del argentino, de sus formas expresivas, cómo devolvérselas en un debate caliente, que aparte no puedes perder tiempo, es televisión en vivo, eso no hay silencio. Ayer lo decía Carlitos respecto de lo que es la radio, no puede haber un vacío. En la televisión, en este tipo de programas, en este tipo de formatos, tampoco debería haber vacíos, porque supone que es un toma y dame, ida y vuelta, porque, vuelvo y repito, la televisión es entretenimiento. Entonces cerramos esa parte de la idea del equipo y vamos con el aplomo y el ritmo. Uno de los grandes maestros, tengo la oportunidad de compartir piso, aire, Enrique Macaya Márquez, dice, no el que habla más alto es el que tiene la razón. Y muchas veces en ese programa se convierte en una gallera. Estamos todos gritando, este le grita al otro, entonces el otro salta y no tiene razón, no se entiende nada. La de la producción nos dicen, dale, si no se entiende nada, pónganse las pilas.
Y ahí es donde uno tiene que tomar conciencia de los tiempos, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero el aplomo y el ritmo pasa principalmente por eso, por saber reconocer cuándo tienes que alzar la voz, cuándo no tienes que hacerlo. Plomo, ¿me escuchan? Sí. El sentirte con estabilidad, serenidad al momento de expresarte, y el ritmo es saber que si la discusión está de ida y vuelta, no le bajes un cambio, manténla allí arriba, y si no estás seguro, mantente callado. No, así como les digo, que dice Macaya, que el que habla más duro, no porque hables duro tienes la razón, no porque te calles o participes menos, no estás metido en el juego. Simplemente, y ya lo vamos a hablar más adelante, depende del estilo del panelista. En este caso, desde el rol del panelista, ya lo vamos a hablar. Y esto es muy importante, porque esto es algo que yo aquí en Venezuela lo viví, y sentía que el venezolano, el que trabaja en los medios de comunicación, disentir le parecía algo errado, el desacuerdo. Es mentira, yo como les decía, Fútbol Total es un programa en el que está esa diversidad de opiniones, abierto, libre, llegando a puntos extremos, border en muchos casos, que suben los niveles, se nos calienta la sangre, vamos al corte, y el corte era necesario, y hay un silencio sepulcral en ese corte. Pero bueno, todos entendemos que termina el programa y es como en un partido de fútbol. Te caíste, te dieron una patada aquí, el otro te la devolvió, termina el partido, se cambia la camiseta, se dan la mano, dale pues, somos colegas, nos vemos mañana, otro día. A fin de cuentas, volvemos a la libertad de pensamiento, la libertad de expresión no es un pecado. El tema es ser respetuoso y ser congruente con el desarrollo de esa opinión. Entonces, disentir para mí no es incorrecto. Estar en desacuerdo no te hace, oye, no, estás equivocado porque estás en desacuerdo con alguien que aparentemente tiene la razón, cuando en muchos casos, por lo que le decía, del significado de la opinión, como el juicio y la valoración de algo o de alguien aunado a que el fútbol no es lineal ni una ciencia nuclear, es muy amplio. O sea, no hay verdades, en la mayoría de los casos no hay verdades absolutas en el fútbol, por la ambigüedad, por la subjetividad. Pasamos de lámina, por favor. Tipos de programa de opinión. Bueno, esto es muy sencillo, ahí está descrito el show, en donde el personaje es determinante. Ahí hay, por eso les decía, Fútbol Total es así, cada uno tiene un rol, cada uno tiene una especie de personaje creado con el tiempo. Eso también va acorde al moderador de turno, al tipo de conductor de turno, de qué manera saca provecho de la personalidad y el carácter de cada uno de los panelistas. Ese es el tipo show. El tipo debate es cuando el moderador es protagónico y abre juego, y solamente la participación depende de cómo abre juego el moderador, un debate clásico. La conversación, que es un intercambio lineal, lo vemos mucho en canales deportivos, no va a caer en nombres, pero en muchos casos es intercambio de conceptos, de fútbol, sí, de esquemas bien futbolero, o más discusión de opinión, pero un intercambio más a manera de conversatorio. La entrevista, que es un ida y vuelta entre el emisor y el receptor, eso se sobreentiende, y el reportaje, que es el desarrollo temático a fondo con opinión formada. En un reportaje, cuando lo graba el periodista, hay opinión cuando toma posición respecto de una situación, si el reportaje tiene que ver con el estado o el arbitraje, digamos, el arbitraje en Sudamérica, en las competencias internacionales. Entonces se hace un reportaje y el periodista entonces ya toma una posición respecto al arbitraje, le parece una posición crítica al respecto, diciendo, bueno, tenemos falencias acá, el VAR está demorando mucho cuando se emplea, o por qué hay VAR en competencia internacional y cuando juega torneo local no hay VAR. Entonces se hace un reportaje respecto de ese tema, por citarles un ejemplo que se me ocurre ahora, y ya ahí hay opinión, ahí ya el periodista que hace el reportaje está emitiendo una opinión al respecto de ese determinado tema. Pasamos de lámina, por favor. El estilo de conducción. Bueno, yendo por lo mismo con el perfil de lo que es el conductor.
el showman. El showman, para mí, Pablo Giral, descrito literalmente, un showman tremendo, un fenómeno, un tipo que maneja la cámara, que maneja el piso de una manera, que sabe dónde tiene que mirar, que cuando se prenden esas luces, él sabe hacia dónde desplazarse, cómo hacerlo, determinado, decidido, jugando bien con los tiempos, no desaprovechando los tiempos. Le da prioridad, por supuesto, su prioridad es la televisión como entretenimiento, mantener la pantalla viva. ¿Me explico? Perfil serio, es propio del tratamiento informativo con pinceladas de opinión. Creo que se sobreentiende también el perfil de un conductor que se sienta y su manera de moderar va muy seria, acorde a la temática, sin distenderse mucho ni salirse del libreto de un formato más estructurado, firme, cuadrado, redondo. Y el mixto, esto todo es un desarrollo personal, como les decía, de un documento que tengo propio, que lo he empleado en otras oportunidades con la profe Carlota Famayor, que llamo Periodismo Uno contra Uno, que es el mixto, que es el que más me gusta, sobre todo para nosotros en la fuente deportiva. Que no hay un molde, que tenemos el rigor periodístico cuando tenemos que hablar futbolera, de manera futbolera a fondo, de esquemas, de formas, cada quien sabiendo hasta dónde te llega el agua, no meterse para lo hondo si sabes que ya es más, se está poniendo profundo y la marea está, no te metas más para lo hondo. Con rigor periodístico, pero también campo para romper lo que son las convenciones, poderte salir siendo respetuoso y respetando los códigos de la televisión, sobre todo cada país tiene sus regulaciones en cuanto a los medios de comunicaciones tradicionales audiovisuales. Entonces, se mantiene serio, lo que es fútbol total se mantiene serio, pero en su momento, sobre todo porque es deporte, no estamos hablando de economía, no estamos hablando de sucesos o de política, donde tienes que mantenerte serio, tienes el perfil de política o economía va más por este lado. En el deporte, que es un campo flexible, como les mostraba en la primera lámina, bueno, nos permitimos salirnos un poquito, echar broma. Ayer Carlos lo decía, cuando el partido está aburrido, está 0-0, ninguno de los dos patea al arco y bueno, resulta que hay un jugador que se parece a Daddy Yankee. Y entonces, no, sí, entonces empieza la gente a participar por redes y manda una foto. No, pero se parece más a Vin Diesel. No, pero se parece más a otro coco pelado. En todo caso, el formato en cuanto al estilo de conducción mixto me parece, yo no vengo aquí a decirles que hay un modelo y una forma estricta de cómo llevar a cabo adelante un programa de opinión, pero sí a sugerirles más o menos acorde a lo que he vivido y a lo que aprendo de mis colegas, como les decía. Pasamos de lámina. Y el estilo de panelista, así como el estilo de conductor, está el estilo de panelista. El discutidor, que es el que entra en cada tiro. O sea, en cada tema de discusión ya está ahí, ya como loco por meterse. No, ya él sabe que él tiene la punta de la lengua su opinión crítica respecto de la participación de un jugador. Vamos a caer en un tema, por ejemplo, la convocatoria de James en Colombia. Y entonces ya él tiene su opinión formada y tiene 1000 cosas para decir al respecto. El discutidor es el que está listo para disparar o cada vez que haya un aire abierto, cada vez que le dé pie el conductor. El reactivo, que es más participativo cuando le afecta la temática, que no se mete en todas, pero que está preparado para que en algún momento, si lo siente apropiado, si lo amerita discusión, porque de repente uno tiene una opinión formada, pero nosotros no nos hablamos de lo que vamos a hablar antes de entrar al aire, nos saludamos, todo bien, nos presentan y tal, y cuando vamos, yo no sé si el turco va a decir lo mismo que yo, lo que él opina respecto de una jugada, o de un resultado, o de un evento, o de un campeonato, o de una situación determinada. Entonces, el reactivo de repente se da cuenta que el otro ya lo dijo y tienes que buscarle otro ángulo o esa opinión buscarle otra vuelta. Y el selectivo, que elige los momentos precisos para entrar en el debate y la discusión, que se mete cuando siente que es preciso y puntual entrar y que va a ser enriquecedora su opinión. Son tres distintos, uno que es agresivo, uno que está metido continuamente en el debate, uno que es reactivo, que está allí al pie del cañón, y el selectivo, que también está como al pie del cañón, pero que no quiere gastar todas sus balas y las guarda porque sabe que la batalla es larga, que el programa dura 1 hora y media, y que, bueno, dice, el tema seguramente ese tema se va a hablar
durante una hora, bueno, dejo yo que primero se agarren el Turco y Vargas y yo después agarro y me meto por otro lado. Pasamos de lámina, por favor. La preparación, bueno, de esto creo que hablaron todos mis compañeros, esto es fundamental en cualquier faceta de la vida, profesión en este caso, la preparación. No, ahí es la raíz de todo, o sea, la preparación en este caso es documentarte, mucha lectura. Hoy hay muchísima oferta bibliográfica, bien sea digital o en físico, que no se va a perder nunca. Te acompaño, Juan Pablo, y haremos todo el esfuerzo de campaña. Así como decían que el periódico se iba a desaparecer, a mí me decían estudiando en la universidad, no, que en 10 años no va a haber periódico. Sí, está bien. Y igual la televisión o la radio, como decía Fernando, el esquema fijo, tener un esquema fijo de preparación, lo que es visualización de partidos, lo que es visualización de conferencias para ver desde los propios protagonistas cuál es su lectura del partido y te sirve a ti para formar la opinión, porque dice, bueno, no sé, el Madrid le gana bien al Barcelona, el clásico, Ancelotti se expresa después y resulta que para él, o sea, uno ve que el Madrid le ganó con autoridad al Barcelona, pero Ancelotti tiene una mirada acorde a su personalidad y a su forma de expresión, que no quiere ser desbordante con su declaración en la conferencia, sino más bien comedido. Entonces uno se agarra más o menos de esa postura que toma el jugador saliendo con sangre caliente o en la zona mixta o el entrenador. Eso, la visualización de todo lo que tiene que ver con el partido, la previa, el durante y el post, y lo que arrojan las opiniones de otros colegas de lo que ellos vieron. Entonces uno ahí es cuando te formas la opinión en la preparación, recabando todos esos datos, documentándote, pues en fin. La época, esto es fundamental porque la preparación se ve modificada. Si bien uno tiene un esqueleto y una forma de preparación, la época juega mucho. No es lo mismo un programa, en este caso, pongamos el ejemplo de Fútbol Total, un martes o un miércoles que un viernes, que hablamos más de la previa de lo que se va a jugar el fin de semana, o si quedó algo el jueves que no se habló, por ahí queda ahí estirado para el día siguiente, o ese día pasó algo fuera de la cancha, alguien dio un doping positivo, o cualquier situación extradeportiva, o se lesionó un futbolista en el entrenamiento, o no se sabe, o vieron, como decía Juan Pablo, que Godín salió lesionado en la noche del hotel, y entonces eso fue después de la hora del programa, así que queda para el día siguiente. Entonces, o la época me refiero, si es durante el Mundial, todos los programas van a ser candela, todos los días candela, porque es post partido, caliente, todos los días hay actividad, todos los días hay tela para cortar. No es lo mismo que en una época donde hay temporada muerta, porque el Fútbol Total muchas veces para, o pocas veces realmente ha parado en la temporada muerta, cuando más que todo se habla del mercado, de a dónde puede ir y qué pasa si llega aquí, no se lleva bien con el entrenador que ya lo dirigió en otro equipo. Entonces los ángulos temáticos o de cómo abordar una temática cambian respecto de cuando es en caliente y es la discusión con el pan recién salido del horno. Hay días de días, a eso me refiero, hay días en los que tienes que arañar y buscar de dónde. Y ahí vamos con lo que tiene que ver con los tiempos y los temas gastados. Muchas veces te quedas enfrascado en un tema y ahí está el rol del conductor, que en un momento dice, oye, ya le estamos dando mucha vuelta a lo de James, ya está. O sea, se peleó con la afición colombiana, no lo convocaron más, a Rueda lo echaron y volvió James ahora con Lorenzo, y entonces ya hablamos y gastamos el tema. Entonces hay días de días en los que hay que estar buscando ángulos distintos de cómo abordar temas en cuanto a la opinión. El rol de la producción en cuanto a la preparación es fundamental. La producción tiene que estar atenta a cualquier tipo de declaración, si es ese el rol, pues hablamos del conductor, del panelista, pero es fundamental, también lo decía Carlos ayer, y escasean productores, yo comencé como productor y me encantaba ser productor. Era desafiante, era estar al día también, es más de lo mismo, pero desde detrás de la cámara. Y el rol de la producción es fundamental porque entras al aire y resulta que los que estamos al aire sentados ahí no estamos viendo en los monitores, que sí tienen los productores en el control o atrás en las salas de edición, que declaró Falcao después del gesto de James en Barranquilla. No sé si se acuerdan del tema,
pero... Y entonces declaró Falcao, pero nosotros no lo vimos. Y ahí está el rol del productor que agarra y dice, no, esto tiene que ir. Y ahí habla con el editor, córtame esa parte donde Falcao dice esto y le comunica al conductor, le dice, mira, Falcao habló y es de lo que están hablando ustedes. Y ahí ya depende del conductor si quiere darle pie a eso, porque de repente el tema ya está por terminarlo y queda para el día siguiente, pero lo mejor es ahí mismo en caliente. Pasamos de lámina, porfa. 5:45. La puesta en escena. Bueno, esto yo tenía más unas cosas puntuales aquí respecto a la puesta en escena que tiene que ver con la temática. Es más de lo mismo, sobre todo aquí me quiero detener en la parte de los tiempos. Lo decía Geraldine ayer y le digo, oye, dijiste algo que yo iba a decir, pero nosotros todos hablamos un poco de lo mismo, estamos en la misma línea y no estamos descubriendo nada. En televisión, con el tiempo como condicionante, menos es más, ¿no? Muchas veces no necesitas darle tanta vuelta a una opinión cuando lo puedes hacer en una simple frase. Lo de los temas gastados ya lo habíamos hablado, creo que me adelanté en la lámina. El rol de la producción, creo que esta es una lámina repetida. Y bueno, la terminología. Y aquí hay dos situaciones puntuales de las que quiero hablar respecto de la terminología que tienen que ver con nosotros saliendo para todo el continente, usar los términos adecuados que entiendan en todos los países porque sabemos que tenemos regionalismos en cuanto a formas expresivas y nos tenemos que dar a entender. Yo no puedo hablar con chamo, pana o los términos nuestros, chalequeo, muy coloquiales nuestros, cuando sé que me están viendo en Uruguay, que me están viendo en Chile, que me están viendo en Colombia, capaz sí nos entendemos más, pero bueno, en Ecuador o en Perú. Y dentro de la terminología, los tecnicismos. Cuando hablamos de tecnicismos respecto del fútbol, a veces es mejor explicarlo desde el contexto que caer en decir automatismo que capaz te lo entiende uno, pero el otro que no te lo entiende. Y la idea es que nos entiendan todos. Ese es un punto fundamental cuando ya estamos al aire en la puesta en escena, al momento de desempeñarnos, ya sea como conductor o como panelista. Y el abrir juego, bueno, eso forma parte de lo que es el rol del conductor, el saber abrir juego, el saber en qué momento ir con el que está conectado de manera virtual, el jugar con el tema del delay, eso fundamentalmente, el saber abrir juego a todos los participantes, que nadie se quede sin... Para mí, cuando me ha tocado conducir, me gusta que todos se expresen porque sé que de cada uno puede salir una ramificación que nos lleva a la amplitud del debate, en ese campo amplio y flexible del que les hacía mención. Pasamos de lámina, porfa. Bueno, ok. Esto lo voy a dejar ahí para el final, que son algunas reflexiones que escribí anoche, creo que con la luz apagada, porque no entiendo nada. Y me acuerdo que estaba acostado así, porque yo, como les digo, aprendo mucho de mis colegas todos los días. Aprendo y seguiré aprendiendo. Y era como que, no, ¿verdad? Hoy Carlos dijo eso, pero Geraldine dijo, entonces yo estaba acostado y le daba el botón y no prendía, entonces agarraba y escribía como sea. Y lo que saliera para ver si lo entendía hoy, pero por lo visto estoy teniendo dificultades. Bueno, el post. Esto es clave, esto yo creo que pasa en cualquier rol en los medios de comunicación, bien sea el relator cuando relata, el comentarista o quien hace zona mixta o mismo Juan Pablo cuando escribe un artículo, la revisión. Si yo fui al programa, si yo fui a Fútbol Total o a De Fútbol se habla así, bueno, me quedo, en una época no me gustaba verme y eso, no me gusta escucharme, de hecho ya me puse aquí atrás porque sé que ahí si me pongo adelante me escucho, me cuesta mucho eso, escuchar mi voz, no me he curado de eso. Pero en cuanto a la revisión, me refiero a que si fuiste al programa y lo puedes volver a ver para refrescar algo, porque al día siguiente también vas a estar en el programa con algunos de los mismos panelistas y así no caes en lugares comunes o repites temas o conceptos que ya lo dijo algún compañero el día anterior o 2 días antes o la semana anterior. Estando o no me refiero a que si estuve, lo veo. Si no estuve, igual tengo que ver el programa. Hoy está la facilidad de que lo grabaste o que te metiste en YouTube, viste el programa o de alguna manera encuentras el resumen, el review de ese programa en el que participaste. Coherencia y prudencia. Bueno, aquí voy a caer en el tema de redes sociales, se lo he dicho ya varias veces, se lo he sugerido a la profesora Carlota Fuenmayor, a la licenciada, que para hacer un esfuerzo en algún momento de que nuestras universidades tengan una cátedra del uso y tratamiento de redes sociales,
creo que es fundamental ya meterlo porque la pandemia como que nos tiró toda la tecnología por encima. O sea, llegó el 2020, no, aprende cómo se usa Zoom, el otro, el TikTok y lo otro, y apréndete, que tiene que ser así, así, y descárgate la aplicación. Entonces fue como muchísima carga y por supuesto, nosotros como periodistas tenemos que ser coherentes y prudentes al momento de expresarnos. Ya lo decía, por ejemplo, Juan Pablo en el tema de citar al medio cuando corroboraste una información. Hay que ser muy estrictos hoy en día con este tema de las redes sociales, sobre todo cuando tenemos un intercambio con alguien que nos escribe por redes sociales. Muchas veces son anónimos, no tienen ni foto de perfil, es un número, un garabato ahí alfanumérico que no sabes con quién estás hablando. En ese caso yo le diría, para ser prudente, no responda. Esa es mi política en ese caso. Salvo que vea que hay cierto sentido en su expresión, observación, crítica, eso es fundamental. Intercambio y contacto en programas y en redes, eso también. Yo creo que los programas que tienen ese intercambio con la gente, como en la radio de antes, que recibían llamadas de teléfono de Joseíto en Caucahuita, llamaba y decía, y emitía su opinión. Bueno, hoy en día en la televisión creo que también con esto del Zoom y de esas aplicaciones y plataformas se puede emplear y puede ser muy provechoso recibir ese feedback que quizá abre más al debate y a la opinión lo que piensa la audiencia, por supuesto. Y esto, que hay mucha gente que se fía y va todo como en la misma línea. La medición inexacta de las redes sociales. Mucha gente cree que porque alguien tiene muchísimos seguidores o porque le dieron un montón de likes o retweets, te vieron muchos. Tuviste una audiencia gigante. Y no hay exactitud respecto a eso. Puedes saber si tiene popularidad, si la gente está interactuando. Hoy creo que cada vez menos hay ese tipo de interacciones, salvo porque sea algo muy boom. Y lo hablaba con Juan Pablo hace un tiempo, que hace un par de días, mejor dicho, que la primicia ya no existe, el tubazo, como decíamos antes, por culpa de las redes. Y muchas veces salen informaciones que porque la gente cree que estudiar periodismo y ejercer simplemente que te dan información o tú recabas información y la tiraste. No, el tratamiento informativo conlleva un procedimiento por detrás complejo de contrastar fuentes, de llamar aquí y allá, de llamar a colegas y desde allí terminar de definir si eso lo vas a publicar. No vas a ir de volado y decir, echaron a tal entrenador, porque te lo dijo alguien en quien tú confías muchísimo. Puedes confiar, te lo puede haber dicho al lado del sacerdote en la iglesia, que igual uno como periodista y el rigor periodístico que tiene uno, nos lleva a ir a otros lados, más allá de que el sacerdote estaba ahí, el tipo es muy religioso y te lo contó, y tú confías mucho en él. No, vas igual a otras fuentes para contrastar y realmente por el tema de credibilidad que Juan Pablo nos presentó anteriormente. Porque una cosa es objetividad y subjetividad, lo mencionó Milena, y otra cosa es credibilidad, ¿no? Que en muchos casos vivimos de eso. El vivo, estar al día. No me escucho, ahí está. Pasamos de lámina, creo que ya no tenemos, ok, esa es una frase que les quiero dejar allí, que bueno, siempre me gusta recabar frases y cada tanto pensarlas y promoverlas. En cuanto a los desafíos que tenemos en programas de opinión, está esto que les decía, el manejo de un programa en vivo es de alta dificultad, el estar al día, transmitir. Transmitir es un verbo que va más allá de la descripción, de contar, como en el caso del relato, lo que pasa en una cancha, en un campo de fútbol, en un escenario deportivo. Transmitir es mucho más complejo, más profundo que ello, es llegar con el mensaje bien a fondo. En este caso, nosotros cuando formamos una opinión, quedan temas instalados en la opinión pública. Entonces, allá hay una transmisión de ideas y de conceptos que se supone deben ser provechosos para que desde la opinión pública se construya una sociedad con un pensamiento crítico, más pensante. Eso siempre nos va a mejorar como sociedad. La comunicación social y el periodismo es una ramificación del humanismo. Y nos corresponde a nosotros, cuando estamos en ese rol de instalar temas en la opinión pública, eso mismo, transmitir con profundidad y complejidad y que llegue el mensaje no superfluo, no por encimita.
En cuanto a los desafíos, tenemos que elevar. Yo siento todos los días, yo quiero ser mejor que ayer. Si estuve en Fútbol Total y al día siguiente salgo picado, y en los programas, no solamente en Fútbol Total, porque la fuente deportiva, como les decía, el fútbol es muy abierto, es flexible, es subjetivo, y ahí se vincula directamente con el fútbol y la opinión. Entonces, en el mismo noticiero con Milena haciendo un noticiero, nosotros opinamos, vemos un compacto y Mile me dice, no, eso es penal, no, pero a mí no me pareció, ya ahí estamos opinando, ya ahí nos salimos de la objetividad. Entonces, el periodismo deportivo nos lo permite, porque es flexible, es un campo muy flexible para la opinión, no necesita esa certeza, esa precisión como si estuviéramos haciendo periodismo de economía, tenemos que dar el número de inflación exacto, el número de cuánto sube el dólar o la proyección exacta. Acá tenemos un margen. Entonces, nos corresponde a nosotros elevar el nivel de discusión cada vez acorde al formato del programa, bien sea informativo, bien sea de opinión. Sostener el hilo cuando estamos hablando de un tema y ves, si estás en el rol de conductor y entonces un panelista se sale y se va para un tema viejo, ahí está el conductor que tiene que retomar el cauce, el hilo de la discusión. Eso es un desafío en el rol de conductor y de panelista también para concientizar, darte cuenta. A veces uno está discutiendo, nos ha pasado, y no nos damos cuenta y nos fuimos por otro lado porque está ligado, pero quizá no correspondía. Entonces ahí es cuando te pisa el conductor y te dice, no, vámonos otra vez para lo que estábamos hablando. La sincronía y el entender el delay con los que están a nivel virtual. Yo le voy a contar una anécdota respecto de Fútbol Total y ya voy cerrando, yo creo que ya el reloj ya... Cuando me acordé, porque Juan Pablo citó el caso del avión de Chapecoense. Me acuerdo que me tocaba conducir el día siguiente del accidente. Yo me acuesto tarde. Los periodistas nosotros somos como unos murciélagos. Nos acostamos tardísimo, esperamos que termine el partido. No te quieres levantar y que te enteras al levantarte que después del partido de Flamengo Paranaense renunció Dorival Jr., renunció el entrenador, y como te dormiste de que en lo que terminó el partido, te enteras al día siguiente y ya yo me levanto y digo, empiezo a decir, como no me enteré y no me quedé despierto una horita más, y me saltaba el tweet, me tengo que enterar ya 8 horas después, llegué tarde, o sea, me enteré tarde. Esa es nuestra pasión nos lleva a eso, Milena lo decía, sigue Twitter para enterarte rapidito en la inmediatez, que eso es una de las virtudes de esa red. Me acuerdo que me toca, fue uno de los programas más difíciles que me ha tocado estar y encima me tocó conducir, fue ese del día siguiente de Chapecoense, porque aparte yo me había quedado despierto y sintonicé Caracol, creo, RCN. En ese momento DirecTV tenía las radios de los países y puse el 970 y algo, no me acuerdo, y lo dejé ahí escuchando y seguí en Twitter viendo y se cayó el avión, no puede ser. Lo de Chapecoense ya era toda una revolución, el hecho de que llegara a donde llegó, ya nos habíamos como que sensibilizado con el equipo y pasa eso, y ya yo sabía que el día siguiente me tocaba conducir Fútbol Total. Y si no eres humano y no sientes lo que todos sentimos, más allá de que no somos brasileños, no somos locales de Chapecó, o sea, eso de alguna manera los que somos periodistas deportivos y seguimos el fútbol nos afectó. A mí se me aguó el guarapo, me puse triste, me costó dormirme esa noche, no me podía dormir, tenía que seguir viendo, oye, ¿será que van a rescatar a esa gente con vida? ¿Y será que llegan los del rescate? Y anunciaban las radios de Colombia que son muy buenas, ya lo decía Carlos ayer, son muy buenas, ya llegan al lugar rapidito, decían, no, ya están subiendo los bomberos, pero está lloviendo, se hace muy difícil, y uno con esa angustia y esa preocupación, y yo decía, mañana yo tengo que hablar de esto al aire, y poner la cara ahí al aire, sobre un tema tan delicado y sensible como ese. Y ese fue un día muy difícil para mí de conducir, y ponerme en el rol de conductor. Me acordé porque Juan Pablo lo puso en su presentación, me lo anoté ahí rápido, porque dije, verdad, que fue bravísimo. Entonces uno tiene que estar preparado para estar al día y estar mentalmente con la entereza y la serenidad para que en el vivo, cuando se prenda esas luces y la cámara, uno puede emitir una opinión respetuosa, sin pasarte, sabiendo hasta dónde llegar, acorde a toda la información recabada y que tienes procesada.
Se lo digo porque esos son unos de los desafíos, yo me lo anoté aquí como uno de los desafíos del rol de conducción cuando tienes que opinar al respecto del tema. Otra cosa, si hubiese sido el noticiero, lo dice, se hace un silencio, nos vamos al corte sin música y listo, se informó de lo que pasó. Pero aquí no, aquí vamos a desarrollar, aquí vamos a hablar, cada uno iba a desahogarse al respecto de ese tema. Los riesgos, cierro con esto, y respetar la línea editorial. La línea editorial, como bien saben, son las reglas de orientación permanente de un medio de comunicación que se respetan acorde a la temática que lleva ese medio, al público, al enfoque, al público, sí, al enfoque de la temática y a las fuentes que tratan esos medios de comunicación. En la opinión, el riesgo está en respetar esa línea editorial del medio al que pertenece. Entonces uno tiene que hilar fino, saber cumplir con tu rol de periodista sin transgredir líneas, ¿no?, corporativas, y que obviamente uno es empleado y tu empleador quizás no quiere que te sobrepases sabiendo que estás como conductor o panelista de un programa de opinión. Entonces, tratar de no irrespetar la línea editorial, salvo que lo amerite o ya hayas llegado a un consenso con la producción y la directiva del canal de que vas a hablar del tema tocando puntos álgidos o que puedan transgredir la línea editorial. Y otro de los riesgos de los lugares comunes, repetir temas, no salirte de las mismas opiniones, eso sería algo incorrecto. Sería algo incorrecto porque, como decíamos, en la opinión en el fútbol es un campo muy amplio y caer en lugares comunes sería limitar nuestra manera de explotar el producto. Conflicto de intereses, por ejemplo. Si trabajas para un canal que tiene los derechos de un determinado torneo de fútbol y tienes que hablar y la línea editorial del canal te rige, te marca hasta dónde puedes llegar, pero tú sabes que como periodista, bueno, fuimos a las aulas de clase para que nos digan qué es lo que tenemos que decir. Pero sí, como decía, hay que respetar la línea editorial y saber hasta dónde llegar. Entonces, cuando hay un conflicto de intereses, como que tú tienes que hablar del arbitraje de ese torneo y tu canal o el canal o la señal para la que trabajas tiene los derechos de ese programa, tienes que hablarlo antes y ver hasta dónde puedes llegar para que esa crítica bien respetuosa, constructiva dentro de todo, pueda salir al aire y la puedas decir sin que tenga algún tipo de consecuencia para el canal o penalidad o para uno mismo. Eso principalmente quería decírselo como algo reflexivo. Creo que con eso redondeo toda la teoría, espero no haberlos aburrido, espero que haya sido un tiempo provechoso, un tiempo de calidad. Nos preparamos todos aquí para compartir eso, todos estos conceptos desde lo experimental y perdonen, no sé si me estoy pasando mucho, pero tengo una actividad práctica que va a ser un debate muy breve con 3 chicos que van a participar de los que están presentes. Así que los llamo a Leo, a Andrés y a Gabriel para hacer unos 5 minutos de debate y poner en práctica un poquito todo esto de lo que hablé, pues. Yo pensé que iba a ser corta, ¿verdad? Toda la exposición pensé que iba a ser corta y resulta que me fui para Vietnam. Ah, me fue. Esto va a ser breve igual, pero vamos a hacer un ejercicio. Gracias. ¿Cómo hablé? Chequeo de sonido. Aquí se aprende de mí. ¿Aló? Sí. ¿Tú? Estos vinieron repetidos, vinieron 2 repetidos. Hace difícil. Sí, estoy al medio. Por ahí me voy a confundir. ¿Fuiste tú el que opinó? No. Okay. Vamos a hacer una ficción como si estuviéramos yendo al aire en un programa de televisión y hubiese una cámara. ¿Estás bien? Aló. ¿Tendríamos aquí algún tipo de dificultad con esto? ¿Está bien? Aló. ¿No anda? Sí, sonando. Ahí está. Vale, perfecto. Ok. Abrimos rápido, no perdamos más tiempo. Bienvenidos a Debate Vino Tinto, de este espacio en UCAP TV. Aquí estamos para debatir e intercambiar ideas respecto del fútbol venezolano. Los saludamos a Leo, a Andrés y a Gabriel. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, Fede, muchas gracias por habernos traído esta dinámica. Yo estoy súper emocionado desde el día que me contaste que íbamos a hacer esto. Yo no pude dormir ayer. O sea,
Sí, sin duda lo mejor ha sido esto de hablar de fútbol venezolano, porque bueno, es algo que debemos seguir invirtiendo tiempo y algo que de verdad nos emociona mucho, porque es nuestro. No, la verdad, agradecido de estar aquí y qué mejor que hablar de fútbol con gente que también comparte los mismos gustos que uno y sobre la fútbol que se viene el final muy cerca. Sí. Yo tengo compañeros aquí que comparten lo mismo que yo. Ay, ustedes ya quieren empezar la discusión, ¿no? Pero bueno, Bueno. nosotros vamos a entrarnos en cuanto a la temática. Tenemos 2 puntos para tocar y tiene que ver con la definición del calendario en el fútbol nacional, en la Liga FUTB. El torneo de Metropolitanos y Zamora. ¿Qué es lo que ha hecho que Metropolitanos y Zamora se hayan sostenido en la parte de arriba, Leo? Mira, principalmente es que bueno, en Zamora tenemos a Chita, todos sabemos lo que es Chita para el fútbol venezolano, es una institución total, es alguien que, como quien dice, le consiguió la vuelta al torneo venezolano. Y con respecto a Metropolitanos, bueno, es algo quizás aparte porque es un equipo, el proceso de José María Mora es algo que no abunda en Venezuela, que no abunda en el fútbol venezolano. Tú estás, No, tú estás de acuerdo, Andrés, Sí, ¿no? es que a mí lo que me gusta del proceso de Metropolitanos es algo que falta también en el fútbol venezolano, que es la paciencia, un proceso. Ok. Entonces sabemos que ya José María Mor viene trabajando desde el año 2019 y el equipo termina de explotar en este año con un juego que uno viendo los partidos parece que no fuese un equipo de la fútbol por cómo mueven el balón y juegan un fútbol de posesión. Pero enfrente tiene un grande como el Chita San Vicente, que en cualquier momento te tumba la Es liga. mentira que los hermanos están de acuerdo, ¿no? No, bueno, o sea, ¿Comparten hay la excepciones, posición? hay excepciones. Ah, ok. De hecho, los números no mienten. En el torneo regular, ambos equipos ganaron el 50% de los partidos. Zamora cuenta con una delantera bastante buena. Erickson Gallardo, Sí. Dani Pérez, Mauricio Márquez. Entre los cuatro tienen 29 goles. Dieron mucha vuelta, se pusieron a hablar de nombres, de estadísticas, pero ¿quién tiene más chance de ser campeón de los dos? Mira, Metropolitano juega muy bien, pero Chita agarró al Zamora de la temporada pasada que terminó abajo en la tabla y ahorita lo tiene primero. Entonces, proceso, muchas cosas, pero llegó Chita y lo está poniendo en la No, final. el Metropolitano, o sea, tiene un juego, o sea, llega un equipo que viene a pensar, Ajá. calma el balón, juega con el balón, sabe defenderse, Sí. defiende alto, tiene esos lujos porque sabe mover el balón. Ya Ok. va, ya va, Garel, ya va. El Zamora del Chita ya conoce lo que es ganar una liga con el Zamora, ya tiene la experiencia Sí. y creo que la fortaleza mental de un grupo es determinante para un partido como la final. Ujú. Todavía faltan jornadas para el playoff, pero el Chita sabe jugarlo, puede transmitirle a sus jugadores la experiencia de haber jugado una final y el Metropolitano, que está en su mejor momento desde su fundación, tiene esa prueba, pero el Sí. Chita es el Chita. Ahora, sí. Pero que no se moleste mucho porque el Zamora todavía no ha conseguido ganarle al Metropolitano. Ajá, O sea, ahí de está, hecho, ahí en la estamos fase los final tuyos. no ha encajado ni un solo gol. Ahora, ¿quién luce mejor para Libertadores? Tenemos tiempo que nos ponemos un equipo a hacer ruido en la Libertadores. Mira, Metropolitano. ¿Por qué? sin duda, porque el estilo de juego es, bueno, Ferro. que Pero del viene otro lado hay inspirado. mucha experiencia. Y sí, pero Ferro, Mor, José María Chema. Mor está en su momento. O Ok. sea, Yo no sé 3 qué años va, trabajando. yo no sé qué va a decir Andrés, seguramente se va a ir por el Zamora, pero el Metropolitano, o sea, sabemos que en el fútbol nacional las transiciones rápidas son como la norma Sí. y llega un equipo ahorita que hace lo contrario. Ok. Entonces, o sea, creo que va a ser la primera vez que Metropolitano se clasificaría para Copa Libertadores y yo creo que tienen lo suficiente para demostrar que este juego en Venezuela vale la pena. ¿Te vas a alinear o...? Bueno, esta vez creo que sí me voy con mi hermano. La verdad es Te que encerraron, es Leo. un fútbol que podría sorprender en América desde el punto de vista que los equipos suramericanos se enfrenten a Venezuela y pueden mostrar el mismo tipo de fútbol y creo que José María Amor podría darle la vuelta. No nos vamos a, obviamente, subir los humos, pero creo que puede llegar a sorprender en la Copa Libertadores. Se nos acaba el tiempo aquí en Debate Vino Tinto, pero quiero tocar un punto. Un puntico nada más. Academia Puerto Cabello, la revelación y con Tolizano. Y Táchira afuera sin Tolizano. Bueno, para que veamos un poco del talento de nuestros entrenadores. Sí. Que, bueno, Tolizano lamentablemente no le fue bien a Antofagasta, pero quizás no fue algo de él, fue Ujú. cosa de momentos futbolísticos. Pero háblame de esto, de lo que está haciendo ahora. Ha demostrado que es un entrenador con capacidad. Lo Ok. agarró penúltimo. Y que a Academia Puerto incluso, Cabello. incluso sale ese, Lo agarró abajo. ese pensamiento que se puede decir que todo él lo hacía en Táchira. Bueno, mira, está en Puerto Cabello. Gaby. Bueno, pero o sea, sabemos que Tolizano es un técnico ganador. O sea, Ok. yo creo que para la edad que tiene, que es muy joven, hay que respetarle ese palmarés. De hecho, conseguiría la 7ª clasificación consecutiva en Venezuela en competiciones internacionales. Ya lo hizo con Carabobo, con Mineros de Guayana, con Táchira y ahora con Academia. Y bueno, el estilo de juego, 3, 4 pases,
Y con vertical. un Samuel Sosa, que es el director de orquesta de esa Academia Puerto Cabello, que está como una estrella. Así mismo, así mismo. Bueno, cerramos de esta manera Debate Vino Tinto. Gracias, chicos, por estar. Muchas Un gracias, placer. Fede, por invitarnos. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido Debate Gracias. Vino Tinto en UCAP TV. Hasta la próxima.